Buen día, mi nombre es Juan Felipe Hernández, soy el jefe de incorporación estudiantil aquí en CLEO, Campus León. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo formato pensado precisamente en todos los interesados en cursar nuestra licenciatura en Criminología y Criminalística y en general en nuestra oferta educativa que tiene que ver con las ciencias forenses. El día de hoy tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe la maestra Veneranda del Carmen Rangel López. Ella es y tiene una maestría en Ciencias Jurídico-Penales y en Administración Pública. El día de hoy entonces iniciamos con este foro abierto en el que ustedes también pueden interactuar a través de nuestras redes sociales y pues obviamente que tengan un poquito de más conocimiento, de más elementos informativos en cuanto a lo que es esta carrera a través de este tipo de entrevistas, de foro, en donde abordaremos diferentes temas de actualidad, obviamente dependiendo de las circunstancias. Muy bien, pues entonces, maestra, le agradezco mucho que esté con nosotros. Buenas tardes, gracias Felipe. Gracias a usted. Y empecemos entonces con un tema de interés nacional. Vamos a hablar el día de hoy de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y quisiera empezar preguntándole, maestra, ¿qué es esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública? ¿A qué se refiere? Bien, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública son todas esas acciones y políticas en materia de seguridad pública que lleva a cabo el gobierno federal. El gobierno federal, a través de las diferentes dependencias involucradas con el área o con el tema de seguridad pública, define cuáles son las estrategias, cuáles son las políticas, las acciones, los programas que se van a llevar a cabo precisamente. Generalmente se pacta por sexenio, es decir, el presidente de la República en turno emite ese tipo de lineamientos en torno a ese tema y generalmente están trazados desde, por ejemplo, la de este sexenio es desde 2018 hasta el 2024, que es cuando culmina el gobierno, su tarea, el gobierno federal. Muy bien. Entonces, y actualmente, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos en ese tema de seguridad pública? Caray, es una pregunta muy complicada, pero pues bueno, aparecemos reprobados. Aparecemos reprobados en el tema de seguridad pública, pero no es no es una calificación reprobatoria que nos dé la misma sociedad, sino que organismos de naturaleza internacional, organismos de la sociedad civil mexicana, ONGs, nos dan una calificación reprobatoria en el tema de seguridad pública, y es precisamente porque en este rubro estamos rebasados. Las acciones del gobierno federal, las acciones de los gobiernos estatales, municipales, porque esto, a pesar de que es son lineamientos que fija el gobierno federal, también tiene mucho que ver con el tema de la coordinación del recurso. Entonces también se involucra evidentemente el Estado, los municipios, y bueno, definitivamente estamos reprobados porque lamentablemente la delincuencia en todos sus aspectos, sea organizada o común, pues nos ha rebasado. Ok, entiendo. Y entonces, maestra, ¿qué se pretende buscar? ¿Qué se pretende buscar? ¿Qué busca el gobierno federal con esa estrategia de seguridad pública? Primero, como lo mencioné, sentar las bases. Sentar bases de lo que debe de ser en torno a este tema. Por ejemplo, desde que se emitió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no es una ley nueva, porque tiene su vida a la luz pública, la vio desde 1995, pero es una ley nueva, por llamarlo así, entrecomillado, porque una vez que surge el nuevo sistema de justicia penal, pues surge una reforma a diversos cuerpos legislativos nacionales, entre ellos la Ley General. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Precisamente con la ley se estableció una dinámica de
capacitación. Capacitación no nada más para los cuerpos policíacos, la capacitación debe de ser para todos aquellos servidores públicos, instituciones y dependencias que están involucradas con el tema de seguridad pública. ¿Cómo debe de ser esa capacitación? Pues obviamente con estricto apego a derechos humanos. Es algo que no debemos de quitarnos de la mente, que en torno al tema de seguridad pública es un derecho humano, por ende, pues cualquier política que se delinee tiene que ser apegada a este tema. Aparte de la capacitación, también es el establecer bases, sobre todo bases estadísticas, por ejemplo, de cómo estamos en el delito. Es decir, cuál es el delito que mayormente se comete, qué es lo que se está haciendo para abatir o para... No podemos pensar en que el índice de criminalidad va a desaparecer. Simplemente tenemos que bajarlo, y tenemos que bajarlo estadísticamente a cifras que puedan ser viables para cualquier institución su manejo. Entonces, lo que se busca pues también es eso, tener bases de datos confiables, bases estadísticas para efecto del abatimiento de la cifra de criminalidad. Estas bases de datos también involucran el tener policías pues debidamente registrados, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque hemos visto nosotros cómo de pronto aparecían policías, ¿no? O aparecían, por ejemplo, retenes, que es bien común, en donde pues no sabes si efectivamente es un policía de alguna corporación o es alguien que está adherido a alguna célula del crimen organizado. Entonces esto también permite conocer qué tipo de policías tenemos, y algo bien importante, también conocer cuáles son los funcionarios que tenemos en las áreas ministeriales, es decir, agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, peritos, que es algo de lo que no se ocupaba anteriormente la ley. Entonces, esto es básicamente lo que se busca. Y algo bien importante es la eficacia en el recurso. Sabemos que al tema de seguridad pública anualmente se le destina gran parte del gasto público. Arriba de la mitad del gasto público de un gobierno se destina al tema de seguridad pública. Entonces, lo ideal es que ese recurso verdaderamente se ocupe en lo que se solicita. Compra de armamento, equipo táctico para los policías, pero también capacitación y evidentemente la mejora también de las condiciones laborales, que es algo de lo que también se ocupa la ley y que por muchos años se dejó como que de lado. Es correcto, muy bien. Y en cuanto a esta parte, maestra, ¿cómo iniciar? ¿Qué primero, qué después en esta estrategia? ¿O cuáles son los objetivos pues, que quiere alcanzar la estrategia? Uno ya lo mencioné, no es el abatimiento, creo que ahí debo de hacer una corrección, más bien es poder lograr índices de seguridad que índices de criminalidad que le permitan al ciudadano sentirse seguro en su entorno social, porque al final de cuentas eso es la seguridad pública, sentirte seguro en cualquier aspecto de tu vida personal, laboral, profesional, etc. Entonces este es uno de los por donde debemos empezar, por ello. Pero evidentemente no podemos hacerlo, no tenemos una varita mágica, y tampoco, eso hay que aclararlo, el que se implementen estrategias, acciones o políticas no es necesariamente que ya con la implementación, ya con eso estamos del otro lado, no. El punto es que se le tiene que dar seguimiento. Y obviamente que los actores, tanto políticos como los actores que ponen a funcionar esta maquinaria, pues se involucren y verdaderamente hagan lo que les corresponde. Entonces yo creo que por ahí es por donde cualquier estrategia, no nada más en materia de seguridad pública, cualquier estrategia pero hablando concretamente de esta, debe de empezar por ahí. Debe de empezar por el involucrarse, los actores, los servidores públicos en este caso, y evidentemente que desde su trinchera,
les toque también, más bien hagan lo que les corresponda. Pero algo bien importante en esta nueva visión de la estrategia de seguridad pública es el que se involucre la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no, los índices de delincuencia tan altos que tenemos no pueden dejarse nada más a que el gobierno, a que el Estado haga su chamba, ¿no? Como vulgarmente se pudiera decir, haga su trabajo. No, el ciudadano también nos toca una parte muy importante en esta estrategia. ¿Por qué? Porque el ciudadano, a final de cuentas, es el que siente afuera la percepción de la seguridad pública. Uno afuera, todos somos ciudadanos, tú, Felipe, yo, creo que yo puedo decir que prácticamente el 95% de la población hemos sido víctimas de un delito, en mayor o menor medida. Entonces, esto es precisamente lo que nos debe de mover para involucrarnos desde el barrio, ¿no? Desde la colonia, el fraccionamiento. Los que tienen cámaras de seguridad pública, pues no nos cuesta nada cuando en la vía pública se ha cometido un delito y mi cámara puede servir, pues adherirme ahora que ya está este programa en el municipio de poder sumar tu cámara a las del municipio, hacerlo. Otra manera pues es a través de los vecinos vigilantes, ¿no? Entonces hay un sinfín de actividades que la sociedad civil puede llevar a cabo para efecto de que la estrategia verdaderamente avance y que se consiga pues obviamente lo que ya mencioné en un inicio, que es el bajar el índice de criminalidad. Hay acciones que de plano no pueden venir de nosotros, por ejemplo el combate a la delincuencia organizada. Ahí sí es un tema que pues netamente le corresponde a los gobiernos. Ahí sí, con cada una de las funciones que tiene cada servidor público, desde el policía que detiene, el agente del Ministerio Público que investiga, el juez que sanciona, todos ellos como actores en este tema, pues deben de hacer su trabajo, ¿no? desde su trinchera. Reitero, en este tema sí la sociedad civil pues no puede tener así como que un involucramiento al 100%, porque pues en ocasiones no lo queremos hacer. Si para un delito común y que vemos que asaltaron a alguien por el temor, imagínate para cuando de pronto somos testigos o que de pronto sabemos, ahorita que es muy frecuente y que lacera mucho los puntos de venta de droga, pues evidentemente ahí la gente a lo mejor no se puede involucrar de lleno, pero sí pues también se facilita la denuncia anónima. Hay programas, todas las corporaciones de seguridad pública, la Fiscalía General, como tal la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tienen sus denuncias anónimas, ¿no? Entonces esa yo creo que sería la manera en la que la sociedad en este tema en cuanto a los delitos cometidos por la delincuencia organizada se puede involucrar, ¿no? Y de ahí pues partir para cumplir con este que es el principal objetivo, abatir el índice de delincuencia. Muy bien. En cuanto a lo que le corresponde al gobierno, pensando y platicando precisamente sobre esta parte del crimen organizado, de la corrupción, ¿hay algunos tiempos marcados o cuándo la sociedad ya puede ver un resultado de esa estrategia, maestra? Fíjate que lamentablemente, yo siempre se los he comentado a mis alumnos en clase, esto es tema que no vende. Una estrategia no te vende políticamente. Entonces, por eso es precisamente por lo que digo, con todo respeto para el auditorio, probablemente pocos han escuchado hablar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, o incluso de la estrategia estatal o de la estrategia municipal. Los que hayan escuchado hablar, pocos saben de qué se trata. Y no lo sabemos no porque en muchas de las ocasiones no nos queramos involucrar,
Más bien en ocasiones no lo sabemos porque lamentablemente no es un tema que políticamente venda, porque en torno a la pregunta concreta que tú haces de que los tiempos en los que esto se ve, lamentablemente, vamos, la estrategia la emite un gobierno, pero a este gobierno no le va a tocar ver esos resultados, porque hablando del tema de seguridad pública, es un tema a largo plazo. Por ejemplo, tú implementas una política ahorita, 2021. Sus primeros resultados, y no resultados tangibles, se van a comenzar a ver por ahí de unos 3 años. Hago el hincapié en que no resultados tangibles porque son resultados que más bien vas a empezar a ver como que en papel. Por ejemplo, si tú dices, bueno, en este tema de la capacitación a mis policías, el policía no va a empezar hoy tuvo un curso de capacitación en el que le dijeron, el tema principal fue derechos humanos, pues a lo mejor va a empezar a aplicar lo que él supo, lo que le dijeron en el curso, hoy que salga su rondín diario. Pero estos resultados se van a empezar a ver a la larga, en un periodo de tiempo más o menos largo, y entonces es ahí el principal problema. Porque la política, que luego en ocasiones no está o no va de la mano con el tema de seguridad pública, dice, bueno, yo como por qué le voy a apostar a un tema de prevención del delito, de seguridad pública, o a políticas que no tanto sean para abatir el índice de la delincuencia, sino más bien a establecer políticas públicas de prevención del delito, de esa prevención primaria que debe de ser. No le apuesto a eso como político porque eso no me va a redituar resultados. Entonces, si yo como presidente municipal, no de este municipio, de cualquiera en la república, digo, ok, voy a implementar esta política, pero esta política voy a tener resultados dentro de 3 años, yo ya ni siquiera voy a estar aquí, probablemente ni siquiera me reelijan. Entonces, ¿cuál va a ser? Porque lamentablemente la política lo ve como un costo-beneficio. ¿En qué me voy a beneficiar yo? Entonces, no funciona así de rápido, pero también lo que los actores políticos, lo que deben de ver todos los que dirigen estas instituciones y se encargan de implementar este tipo de estrategias es lo que queremos como país a largo plazo. Si tú como a largo plazo, es decir, unos 6, 8 años, lo que quieres tener es índices de delincuencia bajos, tienes que empezar a trabajar desde ahorita. Entonces, ¿cuándo los vamos a empezar a ver los resultados? Primero, cuando verdaderamente las estrategias se apliquen. Eso. Entonces, pero si nunca se empiezan a aplicar, pues nunca lo vamos a ver. Pero por lo menos requerimos de 3 años para que esto empiece a arrancar, ¿sí? Por lo menos. Y ya de ahí, bueno, los resultados de cualquier política en materia de seguridad pública ya tangibles, los podemos ver por lo menos en unos 6 años. Ok. Bien, maestra, una última opinión muy particular, y esto tiene que ver con la administración, con el plan de gobierno que tuvo en su momento Felipe Calderón, que llamó mucho la atención, que fue uno de sus objetivos centrales en su plan de gobierno, esta parte del combate a la delincuencia. ¿Qué sucede en ese entonces? Yo creo que ahí el grave desatino, y entiendo que, bueno, se le atribuye a Felipe Calderón, pero la realidad es que le tienen que hacer frente todos los que estuvieron involucrados, porque no fue nada más Felipe Calderón. Pero ahí el gran desatino fue sacar al ejército a las calles. Y es más, bueno, podrá mucho el auditorio no estar de acuerdo con mi opinión, pero es mi opinión, y la digo con todo respeto y respeto la opinión de los demás. Estamos en esta nueva gobierno, estamos volteando hacia lo mismo, porque tenemos una Guardia Nacional que lo dice la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben de ser civiles, es decir, gente de la ciudadanía que quiera adherirse al cuerpo de Guardia Nacional. Pero en la práctica, y lo toca también la Estrategia Nacional de Seguridad Pública,
en la práctica son militares. Son militares que de pronto es el raso, a lo mejor el teniente, el comandante de algún destacamento. ¿Sabes qué? Tráetelo para que ahora sea comandante, pero de Guardia Nacional. Entonces traen una formación militar, de milicia. Y hay que recordar que el militar está para el tema de soberanía nacional y seguridad nacional, nada más. Y estos temas nada tienen que ver con la seguridad pública. No son o no deben de ser tomados en cuenta como elementos de proximidad social. A diferencia, por ejemplo, del policía preventivo, que tú hablas al 911, se acerca una patrulla y te atiende. Ese fue el gran desatino de Felipe Calderón, bueno, del gobierno en ese entonces de Felipe Calderón Hinojosa, pero estamos muy próximos a convertirnos o a caer en estos mismos errores, ¿no? No sé si llamarlo error, porque a lo mejor no sabría yo qué hacer, por ejemplo, si estuviera en el mismo, en el papel del presidente de la República, ¿no? Entonces, pero sí podemos como ciudadanía, creo que es algo que todos percibimos. ¿Por qué? Porque el ejército, al tener una formación militar, ellos están acostumbrados a actuar de diferente manera. Ellos no te van a llegar, no se van a detener para ingresar a un domicilio. ¿Por qué? Bueno, pues porque su formación, al ser de Estrategia Nacional de Seguridad, perdón, de Soberanía Nacional, es ellos así están formados. Es como la formación que tienes tú o la formación profesional que tengo yo. Yo probablemente todo lo voy a enfocar hacia el aspecto jurídico, ¿sí? Y bueno, ya ahora que estoy enrolada con los temas de criminología, les voy a dar a lo mejor el tinte criminológico, el tinte de pronto criminalístico a un hecho. Pero en sí mi formación es jurídica. Entonces, en un militar es lo mismo. Si su formación es militar, es castrense, lo lógico es que él va a actuar de esa manera. Entonces él no lo va a ver como, pues es que estás violentando derechos. ¿Por qué? Porque el 16 constitucional prohíbe que ingreses a un domicilio sin una orden. Bueno, sí, pero yo esto lo hago en tiempos de guerra y a lo mejor cuando no estoy en tiempos de guerra, que se trata de prevenir un bien mayor que es la seguridad nacional, lo hago. Entonces estamos muy cerca con Guardia Nacional de convertirnos en eso que tanto le hemos criticado al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Yo creo que ese sería el mayor, mi punto de vista, reitero, el mayor desacierto en el gobierno de él. Ok, muy bien, muchas gracias, maestra. Bien, bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo. Por el día de hoy hemos concluido con esta entrevista. Agradecemos profundamente a la maestra Veneranda y pues los invitamos a que conozcan más de estos temas. Vamos a tener por lo menos un tema, una entrevista, un foro programado por mes para que nos continúen visitando en redes sociales. Bueno, aparecerán en pantalla lo que son nuestras redes sociales. Bien, pues bueno, no me queda más que agradecerles también su tiempo por estar con nosotros y pues bueno, reiterarles, esta parte de la criminología trata y habla precisamente de estos planes de prevención, ¿no? La criminología se encarga de estudiar conductas, comportamientos de un individuo que los orilla a cometer actos antisociales, delictivos, ¿va? Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti, Felipe. Gracias a todos. Hasta luego.